Buenas tardes. Estamos, como dijo Pastor Adrián, estamos yendo en una serie de Primera de Pedro. Vamos a tener una lectura en la epístola Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Leamos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice así la palabra del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, a ti clamamos en esta tarde, que tú por tu palabra y por tu espíritu ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, y nos auxilies a entender las razones que tú has dejado aquí. Sabemos que toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil. Ayúdanos a encontrar esa utilidad a través del auxilio de tu espíritu. Y permítenos, Señor, ser conformados más y más en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cabe destacar que el uso correcto de nuestro idioma español en nuestros días es una rara costumbre. No solamente en un contexto de localización. Los guanacastecos tenemos ciertos dichos y ciertas frases comunes, pero también en un asunto de tiempo. El idioma tiende a cambiar. Es usual ver la degradación del uso correcto de nuestro idioma y cada día más palabras son agregadas al diálogo rutinario. Muchas veces sin importar su significado o de dónde provienen. Tampoco es ajeno para nosotros escuchar malas palabras en medio de discurso que nos rodea. Esto los puritanos le llamaban el discurso pecaminoso. Santiago se dirige a esto también en el capítulo 3, más adelante en la serie que está dando el pastor, pero no es nuestra énfasis hoy. No quiero usarlo como ejemplo de qué tan fácil es hoy para una persona comprender esas malas palabras, esa distorsión de nuestro idioma, pero cuán difícil es para nosotros entender las razones que nos dan las Escrituras. Así que cuando el apóstol Pedro llega a este punto en su carta y dice en el versículo 13, por tanto, está usándolo como un punto final, una aplicación a la que quiere llegar con el análisis anterior que viene trazando. Todos los puntos de los versículos anteriores encuentran su aplicación en esto que sigue. Por tanto,
El apóstol se encuentra diciendo, en otras palabras, por la misericordia de Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva de una herencia incorruptible, y por ese gozo inefable y glorioso que es entender que recibiremos la salvación de nuestras almas. Ese es el resumen de lo que encontramos en los versículos anteriores. Por tanto, o sea, todo eso que dije anteriormente, entonces deben hacer lo que les voy a indicar. Es muy importante ver esa construcción en el lenguaje bíblico. Nos ayudará a entender las escrituras, los puntos de aplicación. Esos puntos de aplicación no son los puntos de aplicación que yo doy, sino los puntos de aplicación que el Espíritu Santo ha inspirado en los hombres que escribieron estas cartas. Por eso es muy importante entender. Eso aparece de manera muy similar en varias cartas del Nuevo Testamento. Primero se presenta la información de lo que Dios ha hecho, de su maravillosa obra por nosotros, y de acuerdo a eso se nos muestra cómo entonces debemos vivir. En la vida cristiana en general hay un llamado a vivir de acuerdo a las misericordias de Dios. Esas misericordias que el Señor nos ha mostrado. Dios ha hecho por nosotros una gran obra. Y de acuerdo a esa obra maravillosa, en agradecimiento y por amor, con el deseo de honrarle, así van a ser nuestras acciones. Nuestras obras obtienen su fuerza en lo que Dios hizo primero. También debemos saber que hay mandamientos en las Escrituras. No es solamente que por amor, todo por amor, sí, todo por amor. Amén. Pero hay mandamientos en las Escrituras. No somos antinomianos. Amamos la ley de Dios si nos confesamos como salvados por Él. Como dice el Salmo 1, encontramos en la ley de Dios deleite. O como nos lo recuerda el Salmo 119, una y otra y otra y otra vez, cuando nos insta a vivir de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus mandamientos, decretos, estatutos. Pero también recordamos que el Señor primero transforma nuestras vidas, trayendo un nuevo nacimiento, trayendo arrepentimiento, fe, para que entonces podamos vivir conforme a lo que Él manda. Es lo mismo que vemos aquí. Por todo lo anterior que dijo el apóstol Pedro, entonces vivan de esta manera. ¿Cómo? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No hace mucho tiempo, no hace mucho, recuerdo que la moda de los jóvenes, incluyéndome a mí, era andar los pantalones por debajo de la cintura. Y creo que algunos hoy los utilizan de esa manera. También recuerdo a mi padre insistir en que me subiera los pantalones, que me pusiera una faja, que eso no se veía bien. Y hoy no puedo estar más de acuerdo con eso. Al mirar atrás pienso que esa moda era en el mejor de los casos algo de muy mal gusto. Durante los tiempos bíblicos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, los hombres utilizaban un atuendo más parecido a una túnica. Eran ropas largas y holgadas que llegaban cerca de los tobillos, algo parecido a una pijama o una bata larga. En ese contexto bíblico, sería muy difícil lograr hacer algún trabajo o esfuerzo físico con una túnica o manto así de largo. Esta vestimenta fácilmente podría enredarse en los pies e impedir la realización de casi cualquier trabajo. En contraste, podemos ver cómo los corredores de nuestros tiempos, los que participan en deportes o en ejercicios de alto rendimiento, o incluso los soldados que se disponen para la guerra, son un ejemplo para nosotros que las ropas holgadas y grandes dificultan llevar a cabo todas esas labores.
Eso no solamente es hoy. Eso pasaba también entonces. Por eso el apóstol apunta a esta imagen bastante comprensible de la época. En las escrituras abundan las instancias donde esta instrucción aparece. En Éxodo 12:11, cuando el pueblo de Israel está a punto de salir de la tierra de Egipto, se les manda a comer la Pascua, pero se les manda a comer la Pascua ceñidos sus lomos, o sea, preparados para correr, para salir corriendo. A Job, Dios le pide que ciña sus lomos, porque después de toda la interacción que ha tenido Job y reclamos y con sus amigos y todo, Job le dice que ahora sí es su turno. Job, ciñe tus lomos, le dice, porque ahora me toca a mí hacerte las preguntas. En Nehemías 4:18, cuando el pueblo judío reedifica los muros de la ciudad, dice que se encuentran reconstruyendo el muro con la espada ceñida a sus lomos. Eso quiere decir que estaban trabajando en la reconstrucción de las murallas, pero tenían que estar preparados para la guerra. En Lucas 12:35, el Señor Jesús manda a sus discípulos a esperar ceñidos sus lomos mientras esperan el regreso del Señor. Y aún Efesios 6:14, donde nos habla de la armadura de Dios, la cual es la preparación del cristiano con las armas que Dios ha provisto, debe prepararse y ceñir sus lomos con la verdad. Esa es la armadura que Dios ha provisto para que el creyente lleve a cabo la lucha espiritual. Si es cierto que en la gran mayoría de las ocasiones esta instrucción vemos que es dada para llevar a cabo tareas que se consideraban más instintivas que un gran uso de la razón o del intelecto. En este caso en particular, el apóstol Pedro está encomendando a los receptores de esta carta a ceñir los lomos de su entendimiento. Preparen sus mentes. Si pudiéramos traducir la frase a nuestros días, podríamos decir, bueno, amárrense los pantalones. En nuestros días vemos cómo las iglesias cristianas parecen haber adquirido una nueva sola después de la Reforma. Esta es la sola emoción, donde la expresión siento se ha vuelto un dogma al que nadie tiene derecho a cuestionar, porque se basa en la subjetividad de cómo se siente esa persona y el énfasis en la palabra de acerca de cómo tomamos los mandamientos del Señor no ha descansado bíblica ni históricamente en lo que sentimos. No es así. Históricamente la iglesia ha descansado en lo que sabemos. De hecho, el primer y más grande mandamiento no es una cuestión de solamente sentir. Al contrario, involucra todo nuestro ser. Vamos a leer Mateo 22:37, donde dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Bueno, vemos como la invitación de Pedro, entonces, no es a dejar su cerebro en la puerta, sino traerlo a la iglesia. Más bien es utilizarlo. Y esto va de la mano con el ser sobrios. Uno de los efectos que tanto hoy como en aquel entonces podemos ver en quienes se encuentran bajo la influencia del alcohol o de alguna clase de drogas es que las barreras de la razón son removidas. Y en medio de todo tipo de circunstancias y problemas se presentan con esto. Bueno, podemos ver como un chofer conduciendo un auto en estado de ebriedad causa grandes problemas. Personas entrando en pelea porque les da el guaro vaquero
causan otro gran número de problemas. Todos estos problemas surgen por la falta de sobriedad. Este llamado a ser sobrios no solo aplica con drogas o estupefacientes, sino con respecto a la sobriedad mental, la cual vemos el apóstol está apuntando. Recordemos que aquí se les llama a los creyentes en la dispersión, siendo perseguidos, a ceñir los lomos de su entendimiento. De la misma manera, esto aplica a todos los creyentes en todas las épocas. Podríamos gloriarnos vanamente si decimos, bueno, yo no tomo licor, pero malgastamos nuestro tiempo consumiendo entretenimientos, nos emborrachamos con televisión, con juegos, con redes sociales y no estamos dedicando el tiempo a la palabra, a la oración, a la comunión entre hermanos, a los medios de gracia ordinarios que Dios ha provisto. Todos estos son dados para que crezcamos en santidad y en conocimiento de Él. Este llamado del apóstol es a ser sobrios integralmente, con mentes atentas, preparadas y listas para la obra y el trabajo espiritual, restringiendo aquellos pensamientos y afectos y deseos que puedan enredarnos y hacernos tropezar, que pueden impedir que seamos aptos para la tarea que está por delante. Todo esto mientras esperamos plenamente en la gracia, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, sino en la gracia, ese regalo inmerecido de salvación que el Señor revelará por completo en su venida. Por eso el llamado es a ceñir los lomos de nuestro entendimiento mientras aguardamos la manifestación del Señor. ¿Cómo? Bueno, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es secreto para nadie el ver a un hijo desobediente. Todos conocemos de alguna manera a alguno, ya sea porque fuimos uno de ellos o tenemos conocimiento de alguno. Podríamos leer todo el libro de los Proverbios y comprender un poco más el gran contraste que hay entre el necio y el sabio, quienes son en su mayoría menciones acerca de, por un lado, el hijo obediente y por el otro lado, el desobediente. Este llamado a la obediencia está fundamentado en la adopción. Los receptores de esta carta en cierto momento no eran hijos de Dios, pero ahora lo son. Y como hijos se les llama a la obediencia a su Padre Celestial. Asimismo, ninguno de nosotros era hijo de Dios. Éramos por completo ignorantes en cuanto al Evangelio, en cuanto al Dios vivo y verdadero. Éramos ignorantes en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a sus estatutos. Pero ahora hemos sido llamados, fuimos hechos hijos de Dios por cuanto nos adoptó en su familia. Como hijos adoptados, hijos pertenecientes a su familia, ya no hay excusas. Si entendemos esto y llamamos a Dios Padre, debemos comportarnos como sus hijos. Vamos a un pasaje en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Claramente la obediencia es parte de ser hijos. Vemos también en Hebreos 12 que el Señor nos recuerda que la disciplina y corrección en cuanto a la desobediencia es parte de ser hijos. Se espera de los hijos obediencia. Ese pasaje de Hebreos nos dice que los que no son hijos se les deja sin disciplina. Y sin disciplina se les llama bastardos. Esas son palabras muy fuertes, pero debemos escucharlas atentamente. Si usted es de Cristo y está comprometido a santificarle, si usted es de Cristo, el Señor Jesucristo está comprometido a santificarle y hacerle crecer en la obediencia. Esto no es algo nuevo. Esto está fundamentado desde la creación. Y está implícito en el mandato a Adán y a Eva en multiplicarse y llenar la tierra. Adán y Eva fueron creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Adán y Eva se multiplicarían y entonces llenarían la tierra de hijos que reflejaban la imagen que Dios puso en ellos. Todo esto previo a la caída. Esta imagen que reproducirían sería de hijos santos, sin pecado, hijos para la gloria de Dios. Pero sabemos cuál fue la historia, cuál fue la situación. Adán y Eva cayeron en pecado. Y la imagen de Dios en ellos fue manchada y distorsionada. Por eso desde la caída ya no podían entonces reproducir la imagen de Dios. Eran incapaces de crear hijos con la imagen de Dios. Y de ahí en adelante toda la humanidad solo puede reproducir esa imagen manchada por el pecado. Lo vemos en los niños a nuestro alrededor. Ahí es justamente donde entra en efecto la obra del Señor Jesús. Él vino a restaurar esa imagen manchada. A través del sacrificio de Cristo, Dios nos hace partícipes de su familia y nos hace coherederos con Cristo. El llamado del Señor a ser santos, porque Él es santo, está basado en que el Señor hace una transformación en aquellos que Él salva. Esta salvación es llamada un nuevo nacimiento. Este nacimiento no es de carne o de sangre, sino de agua y del Espíritu. Nos recuerda un pasaje por el que ya fuimos, explicado por el pastor Adrián, Juan 3. Recordamos que ese pasaje es una referencia a Ezequiel 36. Ya lo vimos hace unos cuantos meses. Es muy común ver a un bebé, a un recién nacido, y empezar a indicarle a sus padres cuánto se parece. Mira, es que se parece más al papá, se parece más a la mamá. No, como que está cambiando, mira, se parece. De la misma manera, el llamado de Dios es a ser santos como Él es santo, a parecernos a Él. Eso está basado en que Él nos llama sus hijos, adoptados. Por cuanto no lo éramos, pero ahora, por este nuevo nacimiento, Él ha puesto su espíritu en nosotros. Y como hijos suyos, debemos ser santos porque Él es santo. La exhortación que se les hace a los hijos es a no volver atrás, a no volver a los viejos deseos que tenían en su ignorancia. Y el apóstol Pedro utiliza una frase que es usada también por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde les dice, no os conforméis. Conformar es una palabra compuesta, viene del latín conformare. Se compone de dos partes, de convergencia o reunión, y forma, conforma. Esto apunta a aquellas cosas que tienen propiedades físicas de tomar la forma de otra cosa.
Por ejemplo, el agua en un recipiente se conforma al recipiente en que se encuentra. Usted echa agua en un vaso y el agua toma la forma del vaso. Vemos esto en aquellos elementos con propiedades físicas blandas. Por el contrario, una barra de metal no se conforma al vaso, lo quiebra. Por su dureza y fuerza es difícil de conformar. Para lograr conformar esa barra de metal es necesario muy altas temperaturas y la mano de un forjador. Comprendiendo esto, podemos ver por qué la exhortación que se les hace es a no conformarse a los deseos que tenían en su ignorancia, a no ser blandos y adaptarse, sino más bien mantener la forma que les ha sido enseñada ahora en su conocimiento de Dios. Nuevamente, a ser santos. Cada uno de nosotros aquí sabe y está claro de dónde le sacó el Señor. Ya sea mentira, orgullo, fornicación, vanagloria, idolatría, cualquiera que sea de donde lo sacó el Señor, y por la gracia de Dios, nos encontramos hoy en esta iglesia, siendo expuestos a la sana palabra de Dios. Pero también sabemos que día con día nos enfrentamos a las tentaciones cotidianas, a las maquinaciones de Satanás, del mundo de pecado que nos rodea y a las concupiscencias de la carne, de nuestra carne, que batallan contra el alma. Pero en cambio, nuestra alma, que ha nacido de nuevo, si ha nacido de nuevo, busca renovarse y santificarse siguiendo los mandamientos de Dios en todas nuestras maneras de vivir, sin dejar asuntos por fuera o pecados sin mortificar. Estamos llamados como creyentes a obedecer a Dios, no costumbres, ni lo que nos rodea o aquellos que nos rodean, lo que ellos esperan que hagamos, sino lo que Dios ha mandado. Y si invocáis, versículo 17, por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Parte del entendimiento cristiano es que Dios juzgará al mundo entero. Y es el mismo apóstol Pedro quien nos recuerda que el juicio comienza por la casa de Dios, haciendo referencia a su iglesia. Esto lo veremos unos capítulos más adelante. Nosotros sabemos que si somos salvos es por gracia, a través de la fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. Y el cristiano no ignora que esta salvación atiende al llamado que una vez será hecho por parte de Dios mismo a rendir cuentas en cuanto a todas las obras que hagamos. Él recompensará según la obra de cada uno. Por eso nuestra conducción a través de este mundo es en temor reverente. No solamente cuando somos observados por otros cristianos el día del Señor, o al congregarnos, o en actividades de la iglesia, o cuando, mira, me están viendo, sino que todo el tiempo de nuestra peregrinación. Queridos hermanos y amigos, donde quiera que estemos, el Señor ve nuestro andar y aún lo que en nuestros corazones nace. Todo esto debe ser examinado a la luz de lo que la palabra de Dios nos encomienda. Debe ser nuestro caminar en nuestra tierra de acuerdo a esa santidad. Somos peregrinos. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a una patria celestial. Este no es nuestro hogar. Servimos a un Rey eterno, omnisciente y omnipresente.
Cabe destacar que donde quiera que estemos, Él nos ve. Que tal vez podamos engañar a otros mostrándoles una cara, pero no escaparemos al juicio de Dios. Versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol Pedro compromete una vez más la mente de los que reciben la carta y les dice, sabiendo. Si contabilizamos las veces que esta palabra aparece en las epístolas a las iglesias del Nuevo Testamento, nos sorprenderemos. Cerca de 30 veces solamente en esta forma del verbo. Claramente el entendimiento y la razón están siendo utilizadas. La fe cristiana es más que una emoción, ya estábamos viendo anteriormente. Queridos hermanos y amigos, sabemos, y eso es maravilloso. ¿Pero qué sabemos? Bueno, que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, sino con esa sangre preciosa de Cristo. Muchos profesantes de la fe en nuestros días yerran grandemente teniendo un entendimiento desordenado acerca del plan de redención y tratan o consideran la venida del Señor Jesús a morir en la cruz como el plan B de Dios. Muchos se encuentran afirmando que enviar a Jesús a morir en la cruz es lo que Dios tuvo que hacer en respuesta a la caída de Adán en el Edén. Como el pecado de Adán se le salió de las manos a Dios, entonces por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo. Para intentar rescatar lo que se podía. Bueno, ese es un entendimiento muy limitado de la soberanía de Dios. Muy limitado con respecto a su decreto, a su elección, a su predestinación. En el mejor de los casos es un grave error. En el peor, una herejía. Es verdad que la manifestación de Cristo fue en los postreros días, mucho tiempo después de la caída. Pero fue, según Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Dios tenía ese tiempo establecido. Algunos lo toman como algo tarde. Pasaron muchos años. Bueno, sí, pasaron muchos años, pero el Señor no llegó tarde. Su plan es perfecto y fue determinado así por una razón. Esa razón es por amor de vosotros. Bueno, ¿de qué fuimos rescatados? De una manera de vivir pecaminosa y sin provecho alguno. Esto es lo que significa vanidad. De vuestra vana manera de vivir. De ahí fuimos rescatados. Un mensaje anterior en esta serie de Pedro vimos cómo la fe es llamada mucho más preciosa que el oro. Aquí encontramos que la sangre preciosa de Cristo Jesús es llamada mejor que todas las cosas terrenales. Y aún más que aquellas de gran precio. Esa sangre es preciosa. Y nos apunta al sistema sacrificial del antiguo pacto. O más bien, el sistema sacrificial del antiguo pacto nos apuntaba a esta sangre preciosa. Recordamos que al pueblo de Israel le fue dado el derramar la sangre de un cordero sin mancha. Este cordero era sacrificado por los pecados del pueblo de Dios. Esto sucedía en el día de la expiación, en la celebración de la Pascua, en el Yom Kippur. Juan el Bautista, cuando se encuentra al Señor Jesús, le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Recordemos por un momento cómo en el día de la expiación
en la Pascua, en la celebración de la Pascua, el pueblo de Dios, estando en Egipto, sacrificó el cordero, comió de su carne y utilizó esa sangre para los marcos de las puertas, porque ese día la muerte pasaría sobre Egipto. Y todos los primogénitos de las familias que no tuvieran la señal de la sangre en sus casas morirían. Estas cosas nos apuntaban a la cena del Señor. Cristo la instituye, la da a sus discípulos al decirles que hicieran eso en memoria de Él. El pueblo de Israel había sido llamado en el antiguo pacto a recordar la Pascua para hacer memoria de donde fueron rescatados. Debemos ver y saber que Cristo Jesús es el cumplimiento del día de la expiación. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Pero también Jesús debemos verlo como el primogénito que murió en nuestro lugar para que los otros hijos de Dios no tuvieran que morir. Este Cordero resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre. Ha sido glorificado y un día, como recuerda este pasaje que leímos, vendrá a juzgar a todas las naciones de los hombres. Él es llamado por los ángeles de Dios, Santo, Santo, Santo. Podemos escuchar de alguna manera el llamado que el Señor nos hace a ser santos como Él es santo. Quiero que vayamos a un pasaje de Apocalipsis para cerrar de esta forma. Vamos a Apocalipsis 5. Versículos 6 al 14. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si vemos este pasaje de exaltación del Señor Jesús, nos hace bien meditar en su venida y en su llamado y exhortación a ser santos, a buscar la santidad y a anhelarla, a pedir que Él nos auxilie en nuestro caminar. Oramos. Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra. Ayúdanos a verte santo, excelso y sublime. Meditar en tu palabra día con día.
a utilizar nuestra mente, nuestro cerebro, las capacidades que nos diste para pensar, Señor, en ti, para esperar y aguardar tu venida. Ayúdanos, Señor, en nuestro andar y permítenos ver tu gloria y verte santo. Danos hoy, Señor, esta oportunidad a través de la cena que recordamos. En nombre de Jesús. Amén.